del profeta Daniel, capítulo 7, y vamos a leer versículo 16 al versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Daniel, capítulo 7, versículo 16 al 19. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta los siglos, hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Gracias te damos, Señor, por tu palabra leída, por cada cántico, por cada lectura, por cada corazón dispuesto en esta mañana aquí a escuchar, escudriñar, recibir y obedecer tu santa y bendita palabra, como escuchamos en la primera lectura. Bendícela en nuestro corazón, Señor, y que pueda echar profundas raíces, que cuando vengan los vientos contrarios, podamos, Señor, permanecer. Sé con los que no han podido venir por la razón que sea, llégate hasta ellos, Señor, y que haya una oportunidad en su mente de acercamiento a ti y poder ver a través de ti la razón de ser de nuestra vida, la razón de ser del mundo y la bienaventuranza de disfrutar lo que está más allá de nuestros sentidos. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Amén. Queremos, hermanos, poner por título a la palabra de Dios: deseo saber la verdad. Y parece un título muy sencillo, pero tiene gran profundidad, porque yo en la mañana de hoy inclusive estaba conversando con un hermano y normalmente el asunto de la verdad para el que interroga le es muy fácil, pero para el que está siendo interrogado le es bastante difícil. Entonces el aspecto o el tema de la verdad es un tema muy fundamental, muy importante, que establece normativas en las relaciones humanas que hacen posible que una relación pueda permanecer o pueda no permanecer. Y aquí este pasaje del profeta Daniel es un pasaje muy interesante, es un pasaje muy maravilloso, porque Daniel está recibiendo una visión que serviría no solo para el conocimiento de él como un hombre entendido en ciencias, entendido en sabiduría, entendido en revelaciones, entendido en todos los diferentes aspectos en la ciudad donde él vivía, dentro del palacio del rey. Él se codeaba con la gente de mayor conocimiento de su época, y él, siendo un hombre judío que había sido llevado exiliado por aquel emperador Nabucodonosor, aquel rey Nabucodonosor, y él había recibido de Dios algunas revelaciones de algunos sueños que Nabucodonosor y después Belsasar tuvo. Pero esta es una revelación que Dios le da a él, que quedó exhausto de aquellas visiones que en aquel río él tuvo, y de todas aquellas cosas extraordinarias que él había podido mirar. Y dice aquí que Dios le dio a Daniel, versículo 2, por ejemplo, dice: yo miraba en la visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Se supone que el gran mar sea el mar Mediterráneo, que era el mar conocido mayormente en esa época antigua. Y era un escenario nada agradable, ¿verdad? Los 4 vientos, quiere decir que era como una especie de tornado, era algo bien fuerte. Y en ese escenario es que comienzan a aparecer determinadas bestias que comenzó Daniel a mirar. Pero hay algo maravilloso en el pasaje, y es algo que nosotros en este día debemos también pedirle al Señor.
yo quiero saber la verdad. Yo no quiero dejarme guiar por lo que los analistas o las personas que interpretan el contexto, el medio en el que vivimos, van a tratar de establecer pautas en la mente nuestra y que están estableciendo pautas en la sociedad, pero que no tienen un fundamento sobre el fundamento de las Escrituras, que estas son la verdad. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían, que es uno de los seres espirituales. Me acerqué y le pregunté la verdad. Es decir, que él no salió a pregonar los sueños, sino que él quiso entender lo que significaban aquellos sueños para entonces después poder proclamar el mensaje. Y este es un pasaje maravilloso por eso. Y más adelante el versículo dice, yo quiero saber la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Es decir, que Daniel no era una persona que salía a decir lo que él creía que había visto, sino que él salía a decir con firmeza, es esto, sepa, oh rey, que la verdad es esta. Y la verdad de la interpretación de aquella gran estatua, de aquella cubierta en la cabeza, va a venir otro. Él iba descifrando las cosas porque Dios le iba mostrando la verdad. Hay una gran crisis acerca de la verdad en este tiempo. Ya creo que ustedes están de acuerdo conmigo que este es un tema demasiado grande para poderlo tratar en un espacio tan chiquito, pero sí por lo menos la intención, el deseo, los animo a que sobre este tema estén enfocados y que podamos pedirle al Señor que Él es la verdad, podamos interpretar al mundo a través de su verdad, que no nos impresionemos tanto por lo que dice la prensa, por lo que dicen los políticos, de la manera que ellos interpretan. Acuérdense que ellos están interpretando de acuerdo a sus propias limitaciones, a sus propios intereses, a sus propios propósitos, y ellos están decididos a alcanzar lo que ellos quieren, inventando teorías. Es decir, que por eso está la teoría de conspiración. Una teoría de conspiración es aquello que se teje en la sociedad, que no se puede comprobar. La Biblia, la palabra de Dios, ni realiza, ni estimula, ni propaga teorías de conspiración. La palabra de Dios es la verdad. Y como la palabra de Dios es la verdad, debemos analizarla como tal para establecer el fundamento de nuestro andar en la vida a través de ella. De otra manera, seremos parte de esa muchedumbre de gente que no se sabe a dónde van. Vaya, nosotros sabemos por lo que la palabra enseña, por supuesto. Dice versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Primero vemos ahí que esa persona espiritual viene y le explica lo de los cuatro seres. ¿Cuáles son las cuatro bestias que aparecen ahí? El león, que es la primera, ese fue el primer imperio. El segundo imperio es el oso, versículo 5, que es la segunda bestia. El tercero es el leopardo, que sabemos que el león representa al imperio babilónico. El oso representa el imperio medo-persa y el leopardo representa al imperio griego. Es decir, que esas tres bestias están bien establecidas, bien que se pueden identificar la medida del alcance de su poder. El león es el rey de la selva, ya después viene otro que es menos en la interpretación de la imagen, ¿ves? Y el oso, poderoso, pero no representa en el reino del animal lo mismo que representa el león. Igualmente el leopardo, y va haciendo esa descripción. Pero hay una cuarta bestia que no se identifica con ningún animal. O sea que una cuarta bestia espantosa, dice que una bestia terrible, dice, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es decir, que era una bestia que no se podía asociar con otra. ¿Entiendes? No se podía asociar con otra. Era algo extremadamente terrible, dice ahí, muy diferente, una bestia espantosa.
Entonces, Daniel quiso también saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Es decir, que era una bestia tan espantosa que no hubo cómo identificarla. Era algo que tenía un elemento profundamente espiritual que iba a desarrollar una labor en la historia profundamente diferente a las anteriores. Es decir, que ese es el Imperio Romano. El Imperio Romano es el imperio más... Acuérdense que el Imperio Romano duró como 300 y pico, 400 años. Es decir, que fue un imperio que rebasó a todos los imperios anteriores. Y el Imperio Romano logró establecerse el imperio antiguo muy grande en la parte norte de toda África y llegó hasta Gran Bretaña. Quiere decir que ustedes ven la cantidad extraordinaria que esa bestia pudo establecer. El Imperio Romano, ¿qué es lo que pasa con el Imperio Romano? Que primero hubo un Imperio Romano pagano, y después de ese imperio pagano se convirtió en un imperio eclesiástico, que después más adelante veremos lo que eso representó, de la manera que dañó a toda la humanidad. Por eso Daniel, que era un hombre entendido en ciencia, quedó espantado de aquella horrible visión. Pero lo que más queremos resaltar en esta mañana es esa palabra de Daniel cuando dice: yo deseo conocer la verdad. Y esa es la aspiración nuestra en este día, que podamos, como Daniel, decir: Señor, quiero conocer la verdad. No quiero vivir engañado, no solo porque el pastor, o no solo porque investigué sobre determinado tema, ya yo lo voy a creer. Hay tanta confusión en el ámbito religioso, en las iglesias con diferentes temas, hay tanta confusión en la política, hay tanta gente que están tan desorientados. ¿Por qué? Porque han prestado más atención a los que hablan de los acontecimientos que a lo que la misma Biblia habla referente a lo que hoy está sucediendo. Nosotros no podemos perder de vista nunca que el mapa seguro, el mapa exacto, quien da las coordenadas correctas es la Biblia, para establecer un juicio y poder entender el contexto histórico en el que hoy estamos viviendo. Nadie está por la Biblia, creemos eso, ¿verdad? Amén. Nadie está por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima aún de la historia, porque la historia está trazada por lo que ya la Biblia estableció que iba a suceder. ¿Entiendes? Entonces por eso dice aquí: tuve el deseo de saber la verdad. ¿Cuántos en esta mañana anhelamos eso? Amén. Yo deseo conocer la verdad. Yo no quiero, Señor, vivir bajo una manipulación de alguien que me manipuló. Por eso es que la verdad, dijo Cristo, os hará libres. La verdadera libertad está en la verdad, para decirlo más concretamente. Hay un pasaje que quisiera que ustedes fueran conmigo allí en el libro de Juan, capítulo 18, y vamos a leer. Ustedes saben que Jesucristo fue sometido a un interrogatorio, recuerdan, capítulo 18 de Juan, y vamos a leer a partir del versículo 33. Miren qué interesante, cómo es que desde esos tiempos antiguos se usaban interrogatorios. Aquí alguna vez alguno ha sufrido el interrogatorio. Yo he sufrido eso, ustedes no lo han sufrido. Dice el versículo 33: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó parece que ese es el lugar donde se hacían este tipo de labores, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Empieza con una pregunta, ¿verdad? Bien directa. Jesús le respondió: ¿dices esto por ti, o te lo han dicho otros de mí? También le contestó con una pregunta, como queriendo decir: no pregunte lo evidente, ¿no? Entonces Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Ve? Respondió Jesús: mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Para que tengan una idea, piloto, bueno, sí, él era un piloto, no se supo después dónde cayó por ahí, ¿ves? Para que sepas, Pilato, que mi reino, mis seguidores, no son partícipes de cómo actúa esta bestia que tú estás representando aquí. Quiere decir que cuando vamos a Daniel, Daniel habla que en los días del cuarto imperio iba a venir el Mesías, iba a venir el Señor, iba a establecer un reino. Aquí está la pregunta clave que muchas veces los cristianos, muchas veces los teólogos, los entendidos no lo asocian. Por eso que están posponiendo el reino de Dios para el final de la historia. Pero aquí el mismo Pilato, desde las entrañas mismas de aquella cuarta bestia, está diciéndole a Cristo: eres tú el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo ya estaba siendo reconocido así por sus discípulos y estaba el Señor impactando a toda Jerusalén con las cosas que él hacía, con las cosas que él decía y de la forma en la que él se conducía. Como hemos dicho otras veces, más importante que lo que Jesús dijo, más importante que lo que Jesús hizo, ¿qué es más importante? Jesús mismo. Jesús, por ser quien es, pudo decir lo que dijo. Y Jesús, por ser quien es, pudo hacer lo que él hizo. Por eso es que se define a Jesús como Dios. Entonces, ese Dios, si Él es Dios, no se puede decir que, o no se puede concebir que Él es Dios y no es Rey. Así que porque Él es Dios, y es la razón por la cual los judíos lo llevan hasta donde está Pilato. Por eso la primera pregunta de Pilato, ¿cuál es? ¿Eres tú rey de los judíos? Es decir, que esa pregunta es una pregunta que define quién es la persona de Jesucristo. Y al Pilato hacer esa pregunta y Cristo responderle de esa manera, vuelve Pilato a hacer la misma pregunta. Entonces, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Yo no sé cómo hay personas, cómo hay teólogos, cómo hay estudiantes de la Biblia, cómo hay profesores, cómo hay seminarios que enseñan que todavía esto no es una realidad, porque tú puedes decir que Jesucristo es rey sin ser rey, que tiene que posponer el reino para el final de la historia, cuando él mismo está diciendo: yo he nacido. Y él nació en su primera venida. Yo he venido, ¿para qué? Para que en el corazón de esa cuarta bestia, espantosa, terrible, el momento más difícil que la humanidad estaría viviendo, el mundo conocido, estuviera viviendo en ese tiempo, ahí nacería ¿quién? El rey. Que iba a conectar a Dios, que iba a conectar al hombre otra vez con el ser soberano supremo que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, aquí en esta mañana somos hijos del Rey. Amén. Nosotros aquí en esta mañana somos hijos de Dios y nosotros hemos sido redimidos por Él, que Él es Rey. No puede ser Jesucristo Salvador sin ser Rey. ¿Comprendemos eso, verdad? Porque Él es Rey, es que nosotros somos sus hijos. Y porque Él es Rey, nosotros tenemos la vida eterna. Y Él vino, volvemos a hacer énfasis en esto, porque es muy importante si queremos conocer la verdad. ¿Cuál es el título del mensaje? Yo deseo la verdad. Si tú quieres saber la verdad, usted debe prestar atención y todas sus posibilidades racionales y todo su potencial de análisis debe estar enfocado en lo que emana de la verdad. Y cuando tú amas la verdad, tú vienes al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Miren qué interesante. Tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he venido. El Señor daba la respuesta correcta, ¿no? Perfecta. Tú dices que yo soy rey y yo te digo que para eso he venido. Tú estás diciendo lo que es la verdad. Ahora Pilato, tú que eres un mentiroso, hijo de Satanás, tú que eres un endemoniado, estás hablando la verdad. Yo soy el rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de qué? De la verdad. Es decir, que la verdad son los hechos. En la verdad coinciden todos los elementos que definen que algo es o no es. Eso es lo que es la verdad. Y aquí el Señor está diciendo, esta es la verdad. Y el profeta Daniel dijo que aquella piedra que tumbó aquella imagen, dice que vendría a establecer un reino que sería dado y que sería
que no sería destruido nunca, ni nunca sería quitado de los hombres. Ese soy yo, Pilato. Te lo tengo que decir a ti que eres un pagano, porque los de mi nación me están entregando a ti. Los de mi nación que debían haber comprendido esta verdad son los que me están traicionando y me están enviando a mí, a un rey pagano, para cuestionar mi soberanía, para cuestionar mi derecho legítimo como ser el rey, como ser el Salvador. ¿Comprendemos esa idea, hermano? Le dijo Pilato, otra pregunta más. Qué interesante, ¿verdad? Pero Pilato era un hombre, dice Pilato, ¿qué es la verdad? Cristo acaba de decir, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dijo, yo no hallo en él ningún delito. Gloria a Dios. Él pudo descubrir con esa pregunta realmente quién era la verdad, con esa actitud. Él pudo salir al pueblo, a los judíos, que los judíos eran los que debían entender bien las profecías y debían haber comprendido que ahí estaba el rey verdadero, que el rey verdadero nació en el poder maligno más grande que había habido en la historia, que es esa cuarta bestia, espantosa y terrible. Ahí nació. Dios es extraordinario. No hay fuerza en este mundo que pueda contener a Dios. No hay fuerza mayor en este mundo que pueda contener la grandeza del Señor. ¿Sobre quién está fundamentada tu fe? Podemos decir que es en este rey. Nosotros creemos que Jesucristo hoy es nuestro Salvador y después será el rey del mundo. ¿Cómo definimos a Cristo? Debemos definir a Cristo como se definió él mismo. Y como el mismo Lutero, siendo el mismo Pilato, me confundo entre Pilato y Lutero, no sé por qué, pero el mismo Pilato, siendo pagano, pudo entender y pudo salir y decirle al público, la verdad es Él. Él es la verdad. Yo no hallo delito, porque si Él dice no hallo delito, es que reconoció que Él era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Dice, pero vosotros tenéis, bueno, después ya sigue el pasaje ahí, y nosotros sabemos que la verdad es Cristo. Cristo es la revelación de los hechos puros, limpios y sublimes, y nosotros lo hemos recibido. Y nosotros vimos, dijo Juan, y vimos, dice lo tocante al verbo, lo tocamos, lo vimos. Ellos puedan dar testimonio de quién era esta persona que había sido revelada al mundo. Por eso, como Daniel, en esta mañana podamos decir, Señor, que en mi vida, que el deseo de mi corazón sea saber la verdad, y la verdad eres tú. La verdad no es las palabras que yo digo, la verdad es una persona que todo lo que sale de él es como el sol, brilla, es evidente. Las obras de las tinieblas son las que producen todo tipo de maldad. Las obras de las tinieblas son las que producen las teorías de conspiración. Es lo que produce aquello que mantiene a la gente confundida. Y ustedes ahora que en Cuba no hay corriente y la gente comienza y se encienden las redes sociales y comienzan a crear. Dios está en control de todo lo que pasa en este mundo y nosotros dentro de este mundo tenemos la seguridad en Él. Los políticos, claro que los políticos desarrollan muchas veces estrategias para obtener determinados favores personales, pero vivimos en un mundo gobernado por la política. Quiere decir que nosotros debemos pedirle, Señor, permite que en un mundo contaminado así yo pueda estar con mis ojos abiertos. Recuerden que tenemos próximamente elecciones. ¿Por quién vamos a votar? Dios nos ha dado un privilegio grande de vivir en un país donde nuestro voto vale. ¿Sí? ¿Es verdad o no? Lo vemos en la televisión, tu voto cuenta. Pues mi voto cuenta, yo voy a votar, yo voy a hacer el uso. Yo voy a hacer el uso legítimo de ese derecho que Dios me da. Y esta Constitución me concede a mí para dar mi opinión a través de un voto. Yo tengo que votar por lo que se asemeja a lo que yo creo. Yo no puedo dejarle mi voto para que vote una persona que cree diferente a mí. Y dicho sea de paso, seamos conscientes, hermanos, que aunque no somos políticos, tampoco podemos ausentarnos de la política. Tenemos que tener, aunque no militamos la política, nosotros tenemos criterio político. Porque toda la historia se rigió a través de conceptos y de vivencias políticas. A través de precisamente estas bestias que atormentaron al mundo a través de sus
diferentes proyectos, nosotros sabemos que sobre ellos está el Señor. Y estando el Señor sobre ellos, viviendo nosotros en ese mundo, tenemos que ser como Daniel. Yo amo la verdad, pero él aportó. Él no se divorció de esa realidad. Él asumió la responsabilidad que Dios le dio. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en este mundo? Toda oportunidad que Dios nos dé de predicar el Evangelio y toda la oportunidad que Dios nos dé de estar en cualquier posición que Él nos ponga, seamos capaces de vivir proyectando el mensaje de Dios, una visión clara de quién es Dios y podamos entonces dar el mensaje correcto. No importa, yo voy a dar mi voto por lo que yo considero que se ajusta a lo que la palabra de Dios da. Y esa imagen lo tenemos aquí. ¿Lo vamos a desperdiciar? No, yo creo que nosotros debemos asumir. Yo no me voy a dejar engañar por los políticos. Pero ya que tenemos esta posibilidad, usamos para que entonces otros sistemas del maligno que se están gestando y que se están queriendo establecer en este mundo y en este país no lleguen. ¿Por qué? Porque yo como cristiano asumo valerosamente mi responsabilidad y voy por la verdad. La verdad no la detiene un feroz gobierno. La verdad no la detuvo ni siquiera el Imperio IV, el Imperio Romano. Quiere decir que la verdad se impuso. ¿Y quiénes somos los que vivimos en la verdad? Aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Así que yo los animo a los que tienen esa posibilidad que lo hagan y que lo hagan por lo que más cerca del Evangelio esté. ¿Usted va a votar a favor de una agenda homosexual? ¿Usted va a votar a favor de una agenda que va contra el aborto? Claro que hay que votar contra el aborto, ¿verdad? Porque somos hijos de la vida, somos hijos de la vida. Y todos estos elementos que nosotros debemos considerarlos como fundamentales, porque tenemos la obligación de enseñar al mundo la verdad. ¿Qué le costó a Daniel ser fiel a la verdad? Descender a un foso de los leones. ¿Lo sacó Dios de allí o no? ¿Qué le costó a los cristianos primitivos la verdad? Muchas veces tener que ir a el circo romano y morir comido por los leones. No importa, pero ellos fueron fieles a la verdad. ¿Tú deseas conocer la verdad? Eso entraña responsabilidad. Y vivamos en este mundo, en este momento, en este tiempo que vivimos, confiado en el Señor, que Él es la verdad. Y el que está en la verdad está en libertad. Así que usemos correctamente nuestra libertad. Que el Señor en esta mañana nos ayude a pensar lo importante que es, la importancia que tiene, que podamos vivir una vida como Daniel, deseando saber la verdad. Usted sabe quién es el que nunca llega a conocer la verdad y que no la desea. Si tú no tienes el deseo de comer, tú te vas a languidecer. Si tú no tienes deseo de alimentarte, tú empiezas a ponerte flaco, te desnutres y te puedes enfermar y morir. Pero según el deseo de tu corazón. Cuando hay un versículo que dice que ojalá el Señor, usted no oye mucho ese versículo, que el Señor conceda los deseos de tu corazón. Pero espérate, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Cuáles son los deseos de mi corazón? Muchas veces vamos muy frontal a los deseos que Dios tiene para nosotros o al propósito de Dios con nosotros. Que cuando alguien le diga a ustedes que el Señor concede el deseo de tu corazón, que ustedes siempre tengan en mente esta palabra que Dios nos dio hoy. Yo tengo el deseo de conocer la verdad, porque la verdad es la única que me hace libre. Seré verdaderamente libre cuando el Hijo del Hombre os libertare. Yo quiero, para terminar, tengo muchas cosas que decir de este tema, pero lógicamente es como una pequeña introducción. Dice Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Mire qué interesante. Versículo 10 para que entendamos. Dice: con respecto al inicuo, cuyo apenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué le parece? Si no recibes el amor de la verdad, no eres salvo. Hay personas que se olvidan. Debemos pedirle a Dios en este día: Señor, deseo la verdad. Señor, la verdad eres tú. Y dice aquí en versículo 11 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice: por esto Dios, mire esto, para poder entender cómo vive el mundo, por eso Dios le envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. Es decir, los que no quieren
recibir el amor de la verdad para ser salvos, van a ser víctimas de aquellos que tienen un poder engañoso para que crean la mentira. Yo pienso que uno de los poderes engañosos que hay en el mundo hoy, lamentablemente, es la prensa. Como la prensa distorsiona todo porque pertenecen a un sistema que no es el de la verdad. Y usted sabe cómo termina ese segmento ahí, a fin de que sean condenados, ¿verdad? Es decir, que los que no aceptan la verdad para ser salvos y aquellos que son engañados por la mentira, porque la mentira es la verdad pervertida. La perversión de la verdad es la mentira. Y todo el beneficio que obra la verdad, la mentira es lo contrario. La verdad te hace libre, la mentira te esclaviza. La verdad te lleva por el buen camino, la mentira te lleva por el camino de la oscuridad. Y eso lo vemos en la historia, lo vemos aún hasta en nuestra propia experiencia. Así que seamos capaces, hermanos, de vivir siempre anhelando esta experiencia del gran profeta Daniel. Vamos a concluir leyendo unos versículos para que queden en nuestra memoria y para que, como Daniel, en medio de aquel imperio, él era un exiliado, él era un hombre que había vivido un momento crítico en su nación, los habían llevado cautivos, que es la palabra, cautivos, destruyeron Jerusalén, destruyeron y se lo llevaron cautivos a ellos. No era un lugar para estar de fiestas, pero él no perdió su visión de Dios. Él sabía que aún en Babilonia, como ese Salmo 37, esa canción bonita que vemos en los ríos, por los ríos de Babilonia, dice que aún los babilonios le decían a los hijos de Israel: canten los cánticos de Sión, porque la verdad se impone, aún en el contexto más difícil que podamos estar. Y dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que somos parte de un grupo selecto cuando deseamos la verdad. ¿Cuántos deseamos la verdad aquí? Daniel pudo superar aquella crisis difícil, llegar a ser el segundo del rey cuando era Nabucodonosor, era el rey, y pudo llegar a ser el tercero cuando Ciro. Quiere decir que Daniel, a pesar de ser un hombre que no tenía libertad para los medios, para el imperio en el que vivía, gozó de los privilegios que ninguno, ni siquiera de los caldeos ni de los babilonios pudieron tener, porque Dios lo premió así. Somos libres en Él. Santifícanos en tu verdad, Señor, dice, y conoceréis, dice el Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. La palabra es verdad, y por la palabra nacemos de nuevo. Por la palabra de verdad, que es Cristo, somos hijos del reino. Hermano, entonces deseemos la verdad. Dice, como niños desean el pecho de su mamá, para nutrirse de ese alimento puro y sano. Deseemos la verdad, que es Jesucristo. Y dice, ya con este voy a terminar, en Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Dios no hay manipulación, en Dios no hay medias tintas, es la verdad. La verdad, como dijimos ahorita, son los hechos, y nosotros debemos amar la verdad para ser libres. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, no somos nosotros. Ya eso es tema para otra predicación. Pero sí, hermanos, en esta mañana, como Daniel deseó conocer la verdad y le fue revelada, porque a él le fue revelada la verdad, porque amó la verdad, también nosotros podamos en este tiempo, en medio de las circunstancias difíciles, podamos amar la verdad. Que los niños que tenemos aquí en esta mañana, su abuelita, puede enseñarles la verdad que está en Cristo, que está en su palabra. Y aun cuando parece que ellos no reciben beneficio ninguno,
ellos sí lo están recibiendo en este día, porque esa es la verdad. Que deseemos como Daniel la verdad para ser libres como Daniel, aunque vivamos en un imperio como lo vivió el Señor. Y Pilato dijo que era la verdad. Que Dios le bendiga el deseo de nuestro corazón.